Que el amor y la paz de Cristo sean vuestros corazones. Espero que cada día estén buscando más de la presencia del Espíritu Santo y que cada día estén haciendo a como Dios nos demanda a nosotros en su santa palabra. Hoy vengo a realizar un pequeño estudio, a regalarles un poquito de lo que Dios nos ha regalado en su santa palabra. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 11 y vamos a tratar de descubrir por medio de las Escrituras quiénes son esos dos testigos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 11. Yo voy a utilizar la versión en estos dos capítulos que voy a leer. Dios habla hoy. Y la palabra del Eterno se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dieron una vara de medir parecida a una caña, y me dijeron: levántate y toma las medidas del templo de Dios y del altar, y cuenta a los que adoran allí. Pero no midas el atrio exterior del templo, porque ha sido entregado a los paganos, los cuales van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Y yo enviaré 2 testigos, vestidos con ropas ásperas, a comunicar el mensaje profético durante 1260 días. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien intenta hacerles daño, ellos echan fuego por la boca que quema por completo a sus enemigos. Así morirán. Cualquiera que quiera hacerles daño, estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante el tiempo que está comunicado su mensaje profético, y también tiene el poder para cambiar el agua en sangre y poder para hacer sufrir a la tierra con toda clase de calamidades tantas veces como ellos quieran. Pero cuando hayan terminado de dar su testimonio, el monstruo que sube del abismo los atacará, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad donde fue crucificado su Señor, la cual en lenguaje figurado se llama Sodoma y también Egipto. Y por 3 días y medio, gente de distintos pueblos, razas, lenguas y naciones verán sus cadáveres y no dejarán que los entierren. Los que viven en la tierra se alegrarán de su muerte, estarán tan contentos que se harán regalos unos a otros, porque aquellos 2 profetas los han atormentado. Pero al cabo de los 3 días y medio, Dios los revivió, y se levantaron otra vez, y todos los que vinieron se llenaron de miedo. Entonces los 2 testigos oyeron una fuerte voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquel mismo momento hubo un gran terremoto, y a causa del terremoto se derrumbó la 10ª parte de la ciudad, y 7,000 personas murieron. Los que aún quedaron con vida, llenos de miedo, alabaron a Dios que está en los cielos. Pasó el segundo desastre, pero pronto viene el tercero. Pueden buscar en el libro de Hebreos, capítulo 9, 27. Y dice así: y así como todos han de morir una vez, y después vendrá el juicio. Gracias, Padre Celestial, porque eres tú que me permites volver a hablar de tu santa palabra, porque tú eres el único que tiene toda la verdad, y tú eres la verdad de los pueblos. Padre, no me permitas que dañe tu escritura, no me permitas que saque de contexto tu verdadera palabra, y que sea tu voz que hable a través de tu siervo. Cambia mentes, restaura corazones, en el nombre de Cristo. Amén. En este sencillo estudio
mostraré quiénes son realmente los dos profetas, o los testigos de Elohim, que se mencionan en Apocalipsis 11. Hasta el momento ustedes pueden encontrar una variedad de interpretaciones y nombres y personajes a quienes les atribuyen esta misión. Por ejemplo, ustedes seguramente han escuchado que estos dos testigos de Yahvé, Elohim, son las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, o Enoc y Elías, o Elías y Moisés, o Moisés con Enoc. Hay otros muchos que han hecho una interpretación más fácil, que son dos cristianos de la actualidad que aparecerán de repente como testigos de Elohim. En fin, ahora vamos a escudriñar más profundamente quiénes verdaderamente son estos dos profetas. Para empezar, debemos tener muy en claro el concepto de testigos en la Biblia cuando se refiere a personas como testigos. Es porque dan testimonio verdadero de algo. Son testigos de algo que se ha presenciado y bíblicamente para tomar en cuenta un hecho como verdadero debe haber dos o más testigos, como leemos en los siguientes pasajes. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito en que cometiera, o cualquier pecado, en la relación con cualquier ofensa sometida solo por el testimonio de dos o tres testigos, en Deuteronomio 19:15. Porque no solo le hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su mensaje, segunda de Pedro 1:16, y dieron muerte al príncipe de la vida, a quien el Elohim ha resucitado de entre los muertos, y todos nosotros somos testigos. Hechos 3:15. Esta es la tercera ocasión que estoy dispuesto para ir a ustedes, para que por boca de dos o tres testigos se confirme todo el asunto. Segunda de Corintios 13:1. Ahora usted ya tiene un conocimiento bíblico del concepto testigo. Este es el mismo caso con los dos testigos de Elohim, que se mencionan en Apocalipsis 11. Elohim va a enviar a sus dos testigos que testifiquen de su verdad, dos personas, dos kadoshim, dos apartados por Elohim, que en sus vidas han presenciado acontecimientos narrados en la Biblia. Esos acontecimientos serán confirmados por ellos y por las Escrituras. Vamos a ver que cuando nos habla del olivo. En Apocalipsis 11:4 nos arroja una pista diciendo que estos dos testigos son los dos olivos. Veamos, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Elohim en la tierra, Apocalipsis 11:4. También en Zacarías, en el capítulo 4, el profeta tuvo una visión de estos dos olivos e interroga al ángel con las siguientes preguntas. ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? El ángel responde, ¿no sabes qué es esto? Y dice, Señor mío, no. Y el ángel dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En el versículo 3, 11 y 14. En la Biblia, el olivo representa al pueblo de Israel. Olivo verde hermoso en su fruto y en su parecer, llamado Yahvé, tu nombre. Jeremías 11:16. Se extenderán sus ramas y serán su gloria como la del olivo. Oseas 14:6. Como vemos, al pueblo de Israel se le llama el olivo. Por ente, los descendientes de Israel también son olivos. Por eso el rey David dijo, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Elohim, en el Salmo 52:8. También dijo, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Salmos 128, versículo 3. El apóstol Pablo, en Romanos 11, también refiere al olivo como pueblo de Israel. Las ramas son los descendientes de Israel de ambas casas, Judá y Efraín. Las ramas cultivadas son Judá, y las ramas silvestres son la plenitud de Efraín. Entonces, estos dos testigos, que son los dos olivos, son descendientes de Israel. Esto queda claro.
tienen que ser judíos. No puede ser ningún gentil, tienen que ser judíos. Entonces, estos dos testigos son los dos olivos, son descendientes de Israel. Olivos naturales con una descendencia de algunos de las dos casas. Ahora, descartaremos personajes bíblicos que las personas tienen como los dos testigos en Apocalipsis 11. Primer punto. Algunos dicen que es el Antiguo y Nuevo Testamento. Este es fácil de descartar. Las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento o el Brit Hadasha, aunque dan testimonio escrito del Antiguo Pacto y del Pacto Renovado, no pueden calificar como los dos testigos sencillamente, porque no son personas literales. El primero está descartado. Algunos dicen que son dos cristianos de la actualidad. Hay cristianos tradicionales que enseñan que los dos testigos del Apocalipsis son cristianos que de repente aparecerán en el mundo como los dos testigos, lo cual es una idea descabellada, una doctrina de humo. No me sorprendería, pongan mucha atención, no me sorprendería que Satanás usara a dos personas comunes y se vistan de negro y se hicieran pasar por estos dos ungidos, pues dejarán bien en claro que estas personas no podrán ser los dos testigos de acuerdo a la descripción bíblica. Si estas personas tuvieran 50 o 60 años, incluso 80 años, no pueden dar testimonio al mundo de grandes acontecimientos, prodigios y milagros que el Eterno hizo en el pasado, porque ellos no han presenciado. Así que cualquiera que se quiera pasar por uno de ellos, es mejor que lo vaya olvidando para que evite la vergüenza. El segundo punto descartado. Vamos a entrar al tercer punto, Moisés. Pongan mucha atención. Muchos han creído que Moisés es uno de los dos testigos, por ser un descendiente de Israel de la tribu de Leví, además por ser testigo del pacto en el Sinaí, y además porque él, en las plagas que fue utilizada la mano de él, de Dios, para castigar al faraón, él convirtió el agua en sangre y todo lo demás. No puede ser Moisés porque proféticamente no califica como los dos testigos, porque hay que tomar en cuenta y dejar bien claro que Moisés murió a los 120 años. Si Moisés murió, ya no lo puede cumplir. ¿Por qué? Porque es simple. Ellos van a tener que morir. Y ustedes escucharon cuando les hablé de Hebreos 9:27. Entonces, está descartado. Tenemos que descartarlo. No lo podemos meter porque él murió. Aunque él haya hecho las maravillas y milagros, pero entiéndalo. Ellos fueron personas que fueron tomadas por el Ruach HaKadosh, por el Espíritu Santo. Entonces, el que hace los milagros es Dios. El que hace las maravillas es Dios. Pero igual, los dos testigos tienen que haber presenciado las maravillas y milagros que Jesús hizo, porque son los que van a atormentar al mundo entero. Ya les explico más adelante por qué es que van a ser atormentados. Moisés murió a los 120 años y los hijos de Israel lo llevaron 30 días. Deuteronomio 34, 7, 8. En Deuteronomio 34, 5, 6. No puede haber ninguna duda de que Moisés murió y fue sepultado. Y no se puede morir dos veces, en Hebreos 9:27 como les hablé, porque estos dos testigos van a ser asesinados por la bestia. Así que olvídese de Moisés como uno de los dos testigos. Tercera, descartada. Él está establecido que muera una sola vez y después el juicio. Es claro, Moisés murió y no puede morir dos veces. Vamos a Enoc. Lo estoy haciendo corto porque no quiero que se me duerma. Y quiero que usted escudriñe las escrituras y busque más y investigue más y vaya más de lo que yo le digo. Vamos a Enoc. El profeta Enoc agradó a Elohim y fue traspuesto por Elohim para no ver muerte, en Hebreos 11:5. Pero más adelante, en el verso 13 del mismo capítulo, menciona que Enoc murió. Previamente me menciona la lista de hombres que dicen que todos ellos murieron. La lista empieza con Enoc. Interesante, ¿verdad? Siempre nos han enseñado que Enoc está en el cielo, siempre nos han enseñado que Enoc se lo llevó Dios para el cielo.
nos han dicho, pero aquí no es lo que nos diga el hombre, es lo que nos diga la palabra. Tenemos que vivir bajo lo que diga la palabra, investigándola y haciendo lo que dijo Lucas, que tenemos que investigar las cosas desde atrás, quién las escribió, por qué fueron escritas y en qué momento, y tenemos que escudriñar más la Biblia para darnos cuenta. Entonces esa lista me empieza con Enoc, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob y con Sara. En el verso 13 de Hebreos 11, para que lo busquen, dice: conforme a la fe murieron todos estos. Enoc murió y no puede estar vivo en el cielo como muchos creen, porque, clarito, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, en Juan 3:13. La palabra del Eterno no se puede contradecir. Enoc fue traspuesto o trasladado a otro lugar como lo fue el profeta Elías. Pero Elías es otro punto porque ahora más adelante lo vamos a ver. Un hecho similar sucedió con Felipe en el libro de los Hechos, cuando Felipe, después de ser bautizado, de que fue bautizado al eunuco por el Espíritu, por el Ruach de Elohim, lo arrebata y lo transporta a otro lugar y apareció a más de 40 kilómetros de distancia, en una ciudad llamada Azoto. Aunque Enoc estuviera vivo en otro lugar, no califica para ser uno de los 2 testigos. ¿Por qué? Porque no es descendiente de alguna de las 12 tribus de Israel, porque el pueblo de Israel aún no existía en sus tiempos, por lo tanto no es un olivo natural. Entonces Enoc incumple las 2 partes. Enoc murió, como lo dice Hebreos 11, y no es descendiente de las 12 tribus, porque entonces dice que no es un olivo natural. Mientras que hay muy poca información en la Biblia acerca de Enoc, su historia es profunda y fascinante. El libro de Judas establece que él fue la 7ª generación de hombres justos descendientes de Adán, en Judas 14. Esta cronología también está verificada en el libro de Lucas, la cual traza la descendencia del padrastro de Cristo hasta llegar a Adán en Lucas 3, 23, 38. La Biblia también nos dice que Enoc fue bisabuelo de Noé y que él vivió la misma época ante el diluvio. Enoc fue un hombre que temió a Dios y predicó acerca de la venida del Mesías. Pongan mucha atención. Podemos estar seguros de esto al considerar las palabras de Judas, quien escribió: de estos tiempos profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiedamente, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas capítulo 1, porque solo un capítulo tiene, versículos 14 y 15, porque no tenía versículos, era un capítulo completo. Entonces se habla Judas 14 y 15, para que me entienda. Enoc caminó con Dios. Vamos a tratar de sacar un poco aquí de confusión mental y vamos a lo que dice la Biblia. Enoc caminó con Dios. Enoc le creyó a Dios. Y si vislumbramos la venida de un Salvador, él fue un hombre, un buen hombre que vivió en el mundo, que crecía rápidamente en maldad. A pesar de todo esto, él continúa viviendo y predicando el camino de Dios. Esto se ve claramente cuando consideramos la totalidad de su vida, que está consignada en Génesis. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En Génesis 5, 21, 24. El registro histórico establece que Enoc caminó con Dios. Pero ¿qué significa esto? Las escrituras nos están diciendo que Enoc literalmente caminó hombro a hombro con nuestro Padre Celestial, con el Todopoderoso. La respuesta es no. Este pasaje claramente establece que él tenía 65 años cuando él tuvo su primer hijo y luego caminó con Dios.
por 300 años, durante los cuales él tuvo otros hijos. Estos fueron todos los días de Enoc. Si entendemos lo que Dios le dijo a Moisés, que ningún ser humano puede ver su rostro y seguir viendo, entonces es obvio que Enoc literalmente no anduvo caminando o paseando con el Creador en Éxodo 33:20. Enoc fue un ser humano mortal y hubiera muerto si hubiera estado en la presencia del rostro de Dios. Entonces, ¿qué significa toda esta metáfora? El apóstol Juan escribió que guarda sus mandamientos es caminar como él caminó. Primera de Juan 2:6. Simplemente, póngala así, caminar con Dios significa que Enoc vivió bajo el código moral de Dios. Él guardó los mandamientos, las escrituras, las afirmó, los estatutos, los preceptos del poderoso, y sus juicios son un camino de vida, y aquellos que los guarden están figurativamente caminando con Dios. Por ejemplo, Noé fue el bisnieto de Enoc y también fue considerado un hombre justo. Notemos que la Biblia nos dice acerca de la manera de vivir de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé en Génesis 6:9. Claramente caminar con Dios es vivir por su ética divina, como dicen los Salmos 119. Y así establece, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino, en el versículo 5. Caminar con Dios es vivir a la manera en que nuestro Creador nos dirige. De hecho, Dios define una expresión para nosotros como le habla al patriarca Abraham diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, en Génesis 17:1. En otro ejemplo, Dios le dijo a la nación de Israel que ellos tenían que caminar por su ley. Luego Él les explica lo que significa esta expresión. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardáis. Andad en ellos, yo el Eterno, vuestro Dios, por tanto guardáis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo el Eterno. Levítico 18:4-6. El profeta Miqueas también utilizó esta metáfora para mostrar que vivir a la manera de Dios es un medio por el cual caminar, y dijo, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide el Eterno de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y andar humildemente ante tu Dios. Miqueas 6:8. Si esto no fuera evidencia suficiente, considere que Dios utilizó una expresión similar cuando se refería a la gente que caminó contrario a su camino, cuando dijo, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, que camina en pos de dioses ajenos para servirles y para mostrarse delante de ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Jeremías 13:10. El concepto de andar con Dios siempre se refiere a vivir a una manera o una vida que se consagre con sus preceptos, mandamientos y estatutos. Este es un tema recurrente a través de toda la Biblia y este fue el camino de vida que Enoc caminó. Dios se lo llevó. Muchos hacen esta suposición errónea que los lleva a una mala interpretación mayor. Ellos asumen que Enoc literalmente caminó con Dios porque la Biblia establece que Dios se lo llevó. Ay, Señor. Veamos el versículo en cuestión. Dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En Génesis 5:24. Dios se lo llevó a Enoc y ya no estuvo más. Desapareció. ¿Qué significa esto? Porque Dios se lo llevó. Mientras que la Biblia no responde directamente a estas preguntas, existen obvias pistas indicando lo que ocurrió primero. El término no, utilizado en este versículo, no significa que Enoc dejó de existir. La concordancia exhaustiva de la Biblia de Strong indica que no. Es la palabra hebrea ajin, y aunque puede significar ser nada o no existir, también se utiliza como describe a alguien o algo que se ha ido o ausentado.
en Gerson 369. Consideremos algunos versículos que utilizan el término allín, el cual se relaciona con la ausencia. El rey David escribió: mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. En Salmos 38:10. Este versículo utiliza la palabra allín. Se traduce como faltar. Obviamente David no estaba muerto cuando él escribió este salmo, y por supuesto, y la pérdida de la vida no es el significado del versículo. El libro de Job utiliza el mismo término, pero lo interpreta como algo que no puede ser conocido, y está hablando de las varias galaxias que Dios ha creado. El autor escribe esto: Él hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosas sin número. Job 9:10. Aquí el autor relata cómo el universo es un milagro también difícil de entender completamente para nosotros, cómo la creación fue hecha, y está sustentada que es más allá de nuestra capacidad mental. Isaías 55:8. Considerando el significado de no, podemos entender que Enoc no murió y tampoco se fue para el cielo. En el tiempo de Génesis 5:24, la expresión desapareció no significa que murió y que fue transformado que fue transportado a un lugar. Él fue removido o llevado a una localidad o lugar desconocido. Él se ausentó, se fue y nadie supo dónde. Dios lo llevó. Muchos traductores han entendido la verdad y las han interpretado estas palabras hebreas de la siguiente manera: y Enoc anduvo en el camino de Dios y ya no fue visto más. La Biblia en el inglés básico. Y Enoc complació en todo a Dios y ya no fue encontrado. La traducción del inglés de la Septuaginta de Bretón. Y él caminó con Dios y ya no se le vio más. La Biblia Douay Rheims. Enoc caminó con Dios y luego se fue. La Biblia, la palabra de Dios. Enoc vivió cerca de Dios y le fue desaparecido. Traducción de Moffat. Enoc caminó con Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. La Nueva Versión Internacional. El que podría ser más fiel parafraseo de este versículo se encuentra en la Biblia de las Buenas Noticias, la cual establece: él pasó su vida adorando a Dios y luego él desapareció porque Dios lo llevó a otra parte. La Biblia de las Buenas Noticias. Cuando entendemos lo que este versículo dice y significa, también tenemos que aceptar lo que este versículo no dice. Pongan mucha atención. Este versículo no dice que Enoc fue llevado al cielo. No nos dice que él estuvo frente a frente en la presencia de Dios. Tampoco nos dice que no fue transformado a un ser espiritual. Estos versículos establecen que él se fue y que no fue a Dios, que él no fue hacia el Eterno. Cualquiera que el Eterno crea que Enoc se lo llevaron al cielo está basado en una conjetura o una imaginación mal guiada de doctrinas de hombres. Mateo 15:9. Tal creencia no está basada en las Escrituras. Por otro lado, mientras que no podemos saber de dónde fue llevado Enoc, sí podemos entenderlo un poquito, porque Enoc vivió en la era de Noé. La historia de Noé es una especie muy interesante cuando se refiere a entender lo que es la vida de Enoc por fe. Noé y su familia trabajaron aproximadamente 100 años para construir un arca monumental, la razón por la que Dios consumió totalmente la tierra. Eso lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque estaba llena de maldad. Entonces, Enoc vivió ese momento. Es muy fácil entenderlo. Yo lo traslado a otro lugar para que no le hicieran daño. Entonces es claro, Enoc queda descartado por esa gran razón. Enoc murió. Enoc no es olivo natural, porque las tribus todavía no estaban acontecidas, y Enoc nunca fue traspuesto hacia el cielo. Ahora sí,
Aquí como que voy muy más rápido. Pongan mucha atención, deja de hacer cualquier cosa, busque papel y lápiz, porque le voy a tratar de regalar con la Biblia, no demostrarle yo con la Biblia quiénes son esos dos testigos. Voy a hablarle del primer testigo, Elías Tisbita. Pongan mucha atención. La historia bíblica del arrebatamiento de Elías es narrada en 2 de Reyes 2. Elías fue alzado en un torbellino, 2 de Reyes 2:11. Antes de esto, Eliseo le pide a Elías una doble porción de su Ruach, el espíritu. Verso 9. Después del arrebatamiento de Elías, el Ruach de Elías reposó sobre Eliseo. Haga aquí lo interesante para que usted lo vaya comprendiendo. El espíritu de Elías reposó en Eliseo. En el verso 15. Eliseo continuó como profeta al ser ungido por el espíritu de Elías. Pero vamos a ver por qué Elías, si es uno de los dos olivos del Apocalipsis, pero que quede claro que es el Espíritu Santo que tomará a esos dos testigos y ellos podrán hacer los milagros y prodigios que hicieron Moisés y Elías. Entonces, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen, pues, los escribas, que es menester que Elías venga primero? Y respondió Jesús, les dijo, a la verdad Elías vendrá primero, y restituirá todas las cosas, mas os digo que ya vino Elías, y no lo reconocieron, antes hicieron en él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá en manos de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Mateo 17:10 al 13. Coloquen mucha atención en este punto porque quiero que esté claro. Juan el Bautista no fue el profeta del Antiguo Testamento. Sin embargo, él fue una figura o un tipo de Elías que solamente cumplió en parte la profecía de Malaquías. Para apoyar esta verdad, consideremos la conversación entre el ángel y el padre de Juan el Bautista que sucedió antes del nacimiento de Juan. Mas el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrá gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra. Aquí está para los que quieren tomar, que dicen que eso no es malo. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Para que quede claro, todos nosotros que estamos llenos del Espíritu Santo y usted está con esa mentira que no es malo tomarse una birrita, no es malo tomarse una cerveza, perdón, porque lo leen en el lado tico, tomarse una cerveza, está equivocado. No tienes al Espíritu Santo. Porque si tuvieras el Espíritu Santo, como dice aquí muy claro, no bebes ni vino, ni sidra, ni nada de lo que es fermentado, ni nada de guaro, ni nada de nuestro. Reprenda el diablo. Aún desde su seno de su madre, y a muchos de los hijos de Israel convertirá el Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de él con el espíritu y virtud, ¿de quién? De Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia. Un ángel de Dios declaró plenamente que Juan el Bautista nacería antes que Cristo y vendría con el poder del espíritu de Elías. Esto no significa que Juan fuera Elías, sino que era un hombre que tendría la misma inspiración divina del profeta del Antiguo Testamento. De hecho, Juan fue confrontado por los escribas y fariseos, quienes, como muchos en la actualidad, malinterpretan los escritos de Malaquías. Este es otro punto, pero no. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Pongan mucha atención. Juan 1:21. Juan declara que él no era Elías del Antiguo Testamento. Además de esto, Juan dijo que él no era el profeta profetizado, que vendría antes del fin de la humanidad. Sin embargo, él tenía el mismo espíritu de poder que había guiado a Elías. Su ministerio se dirigía al verdadero Dios y Juan fue llamado para un propósito similar. Después que Juan el Bautista fuera asesinado, Cristo hizo claro que Juan fue un tipo de Elías. Sin embargo, el Salvador también dijo
que Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mateo 17:11. Por medio de estas palabras, el Mesías declaró que habría otro individuo, el cual el Padre enviaría en el espíritu y el poder de Elías. Así como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Cristo, otro individuo va a anunciar poderosamente la segunda venida del Mesías. Este futuro, Elías, va a proclamar poderosamente el Evangelio y va a volver los corazones de la gente a la fe de sus antiguos padres, Abraham, Isaac y Jacob. Malaquías 4:6. Tal como Eliseo fue ungido por el Ruach, el espíritu de Elías, también Juan el Bautista fue delante del Mesías con el Ruach y el poder de Elías. Lucas 1:17. Sin embargo, Juan el Bautista no era el profeta Elías, porque la encarnación no existe. Analicemos las profecías cumplidas de Malaquías 3 y 4, que habla de Juan el Bautista, cumplidas en el poder de Elías. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1:16-17. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Malaquías 4:5-6. Juan el Bautista solamente cumplió parte de estas profecías de Malaquías, mas el resto no se cumplió con Juan el Bautista antes que venga el día de Yahvé, grande y terrible. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldiciones. Esta parte es totalmente profética, que solo la persona de Elías Tivista puede cumplir. Alguien enviará a Elías antes del gran día de la venida del Señor Jesús. Elías, el profeta, va a cumplir estas profecías. También el Mesías cita una profecía de Isaías diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, pero solo citó parte de esa profecía, que ese momento él estaba cumpliendo. El resto lo cumplirá en la segunda venida. Veamos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:18-21. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé. Me ha enviado a predicar nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad. Y enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó ante los ojos de los que estaban en las sinagogas. Es muy interesante, ¿verdad? No le dijo toda la profecía. Qué extraño. Vamos a leer toda la profecía. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, y publicar libertad y a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la nueva voluntad de Yahvé. Pero no dijo: y el día de venganza de Elohim nuestro. Isaías 61:1-2. Fascinante profecía. Antes del día de venganza de Elohim, antes de que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Las escrituras dicen que Elías va a ser enviado por Yahvé, y aún mismo Mesías lo confirma. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mateo 17:11. Más claro que el agua. En una ocasión los discípulos le preguntaron acerca de las profecías de Malaquías 4:5-6.
referente a Elías. Y nuestro Señor responde con dos respuestas totalmente correctas. Allí puede confundir a más de uno si no interpreta con la sabiduría del Eterno. La confusión para muchos fue cuando el Señor dijo que Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir, y aún más cuando dijo: pero yo les digo que Elías ya vino, pero no le reconocieron porque hicieron cuanto quisieron con él. En Mateo 17:12. La respuesta del Mesías es totalmente cierta, porque Juan vino con el espíritu de Elías, y todo lo que hicieron a Juan el Bautista se lo hicieron al mismo Elías, por cumplir el mismo espíritu. Como también la alegoría de las ovejas y las cabras. Los hermanos pequeños del Mesías tenían el mismo espíritu de Jesús, y todo lo que hagan a estos hermanos pequeños, el Señor, al mismo Señor, se lo están haciendo por no tener el mismo espíritu del Dios. Mateo 25, 31, 46. Esto sucede con Juan el Bautista y Elías por tener el mismo espíritu. También Juan el Bautista no vino a restaurar todas las cosas, sino solamente a preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Y Elías viene a restaurar todas las cosas. A la verdad, Elías viene primero y restaura todas las cosas. Mateo 17:11. El profeta Elías es uno de los olivos de la casa de Israel. Él es uno de los dos testigos en Apocalipsis 11. Elías restaura el reino de Israel. La casa de Efraín y de Judá serán unidas en una misma fe antes del gran día de la venganza de nuestro Alien, Dios, antes de la segunda venida de Yeshua HaMashiach, nuestro Alien, nuestro Yahvé, nuestro Yahweh, nuestro Adonai, nuestro Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Es claro que el espíritu de Elías volverá a la tierra como uno de los dos testigos del Apocalipsis. Vamos a analizar el próximo testigo. Vamos a analizar el apóstol Juan. Juan, el discípulo amado. Este discípulo amado es otro testigo del Apocalipsis 11. Juan estuvo en los acontecimientos más importantes de la vida de nuestro Salvador Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, o Yeshua, el Rey de Israel. Además, Juan es un olivo de la casa de Judá. Este discípulo reclinaba su cabeza en el pecho del Mesías y fue muy apegado y muy amado por Jesús hasta el día de hoy. Juan, el discípulo amado, fue testigo ocular de la muerte del Mesías, el maestro de su resurrección y de su ascensión. Y uno de los soldados le hirió en el costado con la lanza, y al momento salió sangre y agua. El que vio esto da testimonio, y su testimonio es verdadero. El que sabe que ha dicho la verdad, para que también ustedes crean. Juan 19, 34, 35. Este discípulo amado dará testimonio de estos acontecimientos que él estuvo presente, y de muchos más, cuando más en el testimonio mayor que Dios ha dado a su Hijo el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Pero Juan, el discípulo amado, él está con vida. Analicen esto, pongan mucha atención, apague el televisor, guarde silencio, para que me trate de comprender de lo que le voy a decir en este momento en adelante, para que analice con su Biblia y no crea lo que yo le diga, sino lo que le diga la Santa Biblia de Yevén. En cierta ocasión, cuando los discípulos seguían a Jesús, Pedro preguntó por el discípulo amado que también le seguía. El Señor mío, ¿y este qué? ¿Vea cómo le dice Pedro? Jesús le dice: si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Así que se divulgó esta declaración entre los hermanos, que aquel discípulo no habría de morir. Pero Yeshua no dijo que no habría de morir, sino: yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Juan 21, 23. Escuche las declaraciones del maestro. El Mesías no dijo que no iba a morir, sino que si él quería, él tenía el poder de dejarlo con vida hasta cuando él venga en su segunda venida. Veamos en otra traducción. Yeshua le dijo: si quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Por lo tanto, la voz se regó entre los hermanos que el Talmid no moriría. Sin embargo, Yeshua no dijo que él no moriría,
sino simplemente si quiero que se quede hasta que yo venga. ¿A ti qué te importa? En Juan 21, 22, 23. La decisión la tuvo el Señor en sí o no dejarlo con vida hasta que cuando Él venga. Si Jesús decidió dejarlo con vida a Juan, innegablemente está vivo. Importa poco la incredulidad de una persona que Juan no pueda vivir más de 2000 años y que esté con cuerpo de carne y hueso. Ya eso Dios, eso no, ni usted ni nadie. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. En el libro de los Hechos de Juan, que es una narración por los padres de la iglesia, dice que Juan desapareció. Solo quedaron sus sandalias y nadie supo a dónde fue. Solamente sus discípulos recordaron las mismas palabras dichas por el Señor a Pedro. Y mirándose al cielo, y glorificó a Elohim, y habiéndose introducido él mismo, se paró y nos dijo: la paz y la gracia esté con ustedes, hermanos. Y mandó a los hermanos lejos, y se fueron, y el día siguiente no lo encontraron, sino sus sandalias. Fue entonces cuando recordamos las palabras dichas por Pedro, por el Señor: si yo quiero que éste quede hasta que yo venga, a ti, ¿qué? Tú sígueme nada más. Bendito sea Jehová. El discípulo amado fue arrebatado por el Espíritu de Dios, tal como Elías y Felipe en el libro de los Hechos 8, 39, 40, que fue traspuesto a otro lugar. Esto quiere decir que Juan está vivo, esperando el momento para ser enviado junto a Elías para restaurar el reino de Israel y restaurar todas las cosas. En Hechos 1, 6, Mateo 17, 11. El Apocalipsis 10 leemos claramente como en los 7 truenos emitieron un mensaje y Juan los iba a escribir, pero una voz del cielo dijo: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El mensaje de los 7 truenos nadie los conoce, excepto Juan, pero no las escribió. ¿Por qué? Porque Juan es uno de los 2 testigos y será enviado nuevamente, tal como Elías viene primero antes del gran día. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis de 11. Y aquí hay 2 profecías poderosas que una es el arrebatamiento de la iglesia y que Juan vuelve con Elías como la figura de los 2 testigos. Ellos le dirán al mundo entero que no fue un platillo volador que se llevó a muchos seres humanos, que Jesucristo que descendió del cielo y se llevó a su pueblo, y esto será un tormento para el pueblo judío y el mundo entero. Parafraseando un poquito lo que ellos van a venir a hacer. Y el mundo entero va a tener que alabar a nuestro Padre Celestial. Y nunca y va a despertar la parte de la iglesia que está dormida, porque se van a quedar y van a ser sorprendidos. El discípulo amado es enviado nuevamente a profetizar, y profetizará el mensaje de los 7 truenos y el testimonio del Mesías, Elías representando al antiguo pacto y Juan representando al nuevo pacto o al pacto renovado. Ambos son ambas casas de Israel y de Judá para restaurar todas las cosas antes de la venida de nuestro Padre Celestial. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mateo 17, 11. Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Juan 21, 22, 23. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Apocalipsis 10, 11. Los 2 testigos son Juan, el apóstol amado, y Elías. Shalom, Diebe Elohim, bendito es su nombre, sea sobre todos sus escogidos. Gracias, Padre Celestial, porque eres tú que me has permitido llevar otra vez luz, porque tú eres la verdad de los pueblos y tú eres el que nos lleva a toda verdad, Señor Jesús. Gracias te doy, Padre Celestial, por permitirme hablar de tu palabra santa, porque es un privilegio hablar de tu maravillosa misericordia y tu gran poder. Amén. Y que el Eterno me los bendiga y me los tenga con cuidado, porque pronto sonará la trompeta y tenemos que estar bien con Cristo Jesús.
Amén.